Buen día, buen día. Hola a todos. Hola Atena, Marti. Gracias por estar en esta entrevista para clases de guión. Gracias por aceptar. Hola, Y, U. y bueno, y me gustaría como comenzar haciendo una leve presentación de cómo fue tu camino para llegar a ser protagonista de la serie Kármicos. Uy. Bueno, la verdad que fue totalmente inesperado, totalmente inesperado. Estaba, bueno, hice talleres de teatro, me gustó muchísimo el teatro, pero siempre lo pensé y lo hice por una inquietud de algo nuevo, de explorarme, de encontrarme en otros espacios y qué sé yo. Y en eso lo conocí acá, al guionista y director de Kármicos. Y bueno, nada, y estaba de viaje, me fui de viaje a Estados Unidos y en eso que estaba allá pasaron un montón de cosas, entre esas la aparición de este proyecto. Y fue para mí algo totalmente, o sea, inesperado, que me sacó de hecho en ese momento de donde yo estaba, o sea, la vida que estaba viviendo de repente eh, empezó a tener otro peso solo pensar en volver para hacer esto, digamos, o sea, este proyecto que yo decía es una locura y que me esté pasando a mí porque no me lo esperaba, no me imaginaba, no me había visto en esos lugares, así que, y tampoco sabía qué se esperaba de mí, digamos, era como, bueno, vamos a ver, aquí estoy, lo voy a dar todo igual. Hay un concepto que siempre se habla cuando se estudia actuación, que es la Sí, idea de la actuación que trae el actor cuando empieza a estudiar actuación o cuando llega a un nuevo estilo de dirección. ¿Vos tenías sí. alguna idea de actuación antes de empezar a filmar, concebida por toda tu formación teatral? ¿Y qué pasó con esa idea? ¿Se modificó? Sí, totalmente. Sí, tenía una idea, en realidad, a ver, he atravesado por distintos talleres y distintas formas de transmitir la actuación, ¿no? Distintos maestros, y siempre, o sea, como en la que me he sentido mucho más cómoda siempre es en la que yo podía ser yo, o sea, en la que podía explotar desde Atena más allá. Y con este proyecto en particular me pasó que nada de lo que yo di en este proyecto es algo que yo había transitado antes, simplemente como se despertó ahí a medida que fue sucediendo y a medida que lo fui atravesando y que fui también, a, o sea, como tomando parte y haciéndome ese personaje, pude ir explorando cosas que no había transitado, o sea, que no estaban dentro de mi saber teatral. Qué Entonces bueno. sí, o siento que Atenas se superó ampliamente en su actuación en este proyecto en particular, que fue totalmente nuevo e inesperado en mi vida. ¿Y hay algún tipo de particularidad que hayas notado vos a la hora de actuar en cámara que no existe a la hora de actuar teatralmente o es lo mismo? No, 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 para nada, no es lo mismo en absoluto. Eh, de hecho, o sea, siento que son dos mundos totalmente diferentes. Eh, a ver, desde mi punto de vista, en la actuación, en el teatro, uno hasta incluso tiene como muchas libertades, muchísimas libertades físicas, no sé, visuales, de movimiento, de todo, para, o sea, muchas libertades de improvisación también, que cuando actúas frente a cámara es como que tenés que tener en cuenta muchísimas otras cosas, técnicas, o sea, hay muchas libertades que se ven de alguna manera acotadas ahí por detalles técnicos que uno tiene que empezar a utilizar otros recursos. O sea, de repente a mí me pasaba mucho en la dirección esto como, te no podés hacer este movimiento. Y claro, o sea, empezar a trabajar movimientos que sean mucho más pequeños y mucho más o sea, detallados, muchas cosas mucho más detalladas que en el teatro en sí. En el teatro uno puede hacer, 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 hacer,
y en el hacer ya está actuando. En cambio, en la actuación frente a cámara hay detalles, o sea, es todo mucho más chiquito, es mucho más como específico. Los movimientos son más específicos, las miradas son más específicas, todo es mucho más detallado. Y eso es como otro mundo diferente, muy diferente a la actuación. Es la actuación en sí, pero en un nivel mucho más detallado. ¿Pensás que podrías volver a hacer teatro de la misma manera que antes? ¿O? No, no, para nada. O sea, pienso que ahora ya tengo instalado en mi cabeza tipo, este tipo de actuación, pero sí me gustaría igual, me gustaría probarme de nuevo en el teatro para poder verme después de esta experiencia o qué ha quedado en mí a nivel actoral después de esto, digamos, después de haber atravesado una filmación. Claro. Ahora sí una pregunta específica de guión, de personaje. Sí. Eh, a la hora de leer el guión vos como actriz, ¿cómo le Sí. habías prestado atención? ¿De qué manera habías abordado el estudio de tu personaje? Y después durante el rodaje, ¿cómo fue que eso te funcionó o no? ¿Qué te hubiera gustado hacer con el guión antes de filmar? Bien. Uy. Bueno, no, también totalmente diferente porque cuando yo leí el guión estaba en otra vida, o sea, estaba de viaje, laburando de otra cosa, nada, en cualquiera. Entonces leí el guión como leer algo más, o sea, leí el guión, pero no podía ni siquiera imaginarme cómo era ser Guadalupe. O sea, podía imaginarme ese personaje porque no, porque solamente lo leía como si fuera una historia. Y en el momento de empezar a transitarlo, o sea, cuando tuve que empezar a hacerme parte de ese guión, es como que lo transité de otra manera totalmente distinta. Cuando empezamos, o sea, ya cuando empezamos los ensayos previos a la filmación, yo ya empecé a sentir como, uy, qué diferente, o sea, qué diferente es leerlo a tener que hacerlo, o sea, a tener que sentirlo y transitarlo, digamos, como es otro mundo diferente el leer algo y después tener que transitar eso con las emociones, con el cuerpo, con todo, con el guión en la cabeza, más lo que tiene que pasar en el cuerpo, más todo lo que a uno le pasa con eso también, digamos, porque a medida que incluso como complejizando, voy a usar la palabra complejizando, se va complejizando el guión o el personaje, uno se va cargando de esas emociones muchísimo más en el cuerpo, en todo, o sea, ya hasta, incluso yo siento que ya mi personaje a lo largo de los diferentes capítulos ya tenía hasta un tono físico, digamos, o sea, ya había tomado como, Guadalupe ya se había apoderado de mí apenas yo me vestía de ella, digamos, como, Claro. no sé, me ha pasado algo muy loco con eso, pero ha sido totalmente diferente leerlo a tener que vivirlo, pues para mí son dos guiones diferentes, el que leí al que tuve que hacer. O sea, el que tuve que hacer fue otro guión. Además que en el momento como, bueno, acá esto sucede de esta manera, viene de suceder tal cosa, o sea, cargar toda la historia en mí para poder hacer lo que seguía, era como, no era lo que yo había leído, o sea, de repente era como, nada que ver, pero muy, muy, muy zarpado, sí. Y hay algo del arco dramático que sí habíamos conversado, todo el camino Ajá, que tiene que atravesar. ¿Te acuerdas que te había hablado de Inanna y la historia del descenso de la sí, bruja? sí. Eh, ¿Y qué crees vos de haber entendido ese tipo de proceso y después haber hecho este acto psicomágico de haber vivido ese proceso? ¿Pensás vos que es natural o siempre debe suceder? ¿Cuál es tu conclusión con respecto? A mí me parece que sí, que siempre debe suceder. O sea, me parece que, bueno, no sé, yo es como que es la primera experiencia, pero me ha parecido algo totalmente como un acto psicomágico tal cual, que uno no vuelve a ser la misma persona. O sea, después de atravesar ese personaje, después de atravesar toda la historia, Atena no vuelve a ser la misma, digamos. O sea, como también hay algo en mí que ha generado ese personaje como aprendizaje, digamos. O sea, siento que siempre debe pasar eso. O sea, me parece que es algo muy natural cuando uno realmente toma parte o se vuelve un poco ese personaje, digamos. Me parece que lo toma para la vida y una vez que termina, ¿no?, la filmación y todo, a mí me ha llevado, de hecho, una semanita, te diría, un tiempo como dejar de pensar en el personaje, dejar de pensar en Guadalupe, dejar de pensar en toda la historia, digamos. O
sea, como hubo muchos momentos en la historia que sin imaginarlo, porque ya la había leído, me atravesaron completamente a Atena, más allá de Guadalupe, digamos. O sea, a Atena también la atravesó un montón la historia de Guadalupe, y que yo, digamos, muchos momentos jodía en las filmaciones como, bueno, Guadalupe es Atena, digamos, o sea, sí, totalmente, estábamos las dos en la misma, o sea, como que de repente empaticé con Guadalupe tanto que después como sentí que seguía decantándome información de ese personaje en mí. Eso me pasó, me parece que sí debe pasar siempre, que supongo que eso le pasa a todos cuando atravesamos por un personaje tan intenso, digamos, ¿Y cuáles con son una tus historia. expectativas con respecto a futuros personajes o futuros guiones que tengas, ahora que sabes todo lo que te puede modificar en la vida? Y a mí me encanta, yo una fanática del aprendizaje, me encanta, no, me encanta atravesar eso, me ha parecido sanador, me ha parecido algo, eh, no sé, algo que realmente, como yo digo, me ha flipado la cabeza hacer eso porque nunca me he imaginado verme en eso, o sea, como en esos lugares. Hubo muchos picos en la serie que a mí me han llevado a decir como, wow, no puedo creer lo que estoy haciendo, no puedo creer verme así, o sea, llegar a ese punto de emociones o preguntarme también por qué estoy atravesando, o sea, qué está pasando que yo puedo llegar a esa emoción, o sea, está pasando algo también en mí con esto, con Guadalupe, o sea, preguntarme un montón de cosas que me han sido como muy sanadoras y de mucha, o sea, mucho aprendizaje y mucha expansión. Entonces, nada, como abierta, ahora abierta de par en par a cualquier tipo de propuesta y a atravesar cualquier tipo de aprendizaje de personajes diferentes, porque eso, considero que todos los personajes deben dejar un aprendizaje zarpado, o por lo menos desde mi experiencia fanática con este, es como ha sido tan hermoso y tan expansivo que siento que sí, que me encantaría atravesar millones de personajes, digamos. Sería hermoso, sí. Increíble, ¿no? Tener muchos personajes sería como tener muchas vidas paralelas y Muchas aprendizajes. vidas paralelas, sí, total, total. Qué bueno. Y tenés, viste, vos hablas de esos picos de la serie. Yo tengo Sí, los míos, tengo mis propios recuerdos y creo saber cuáles son, pero no sé sí. si te animás a contar alguno o alguno que te gustaría como contar a los que no lo vieron, a los que no conocen, para que también quede registrado, para que algún día vos vuelvas a esta entrevista y digas, ah, es cierto que para mí fue así. Viste que pasa el tiempo Sí, y uno también va olvidándose o va modificando eso que pasó. No sí, sé si sí, te sí. gustaría contar alguno o algunos. Sí, bueno, tuve como un par, ¿no? Primero, hay una escena que yo, o sea, venía transitando el personaje y veníamos transitando los ensayos y qué sé yo, hasta que me tocó hacer la primera escena de primerísimo plano, plano senil, dirán mis amigos acá, Sí, sí. filmadores y directores. Me tocó hacer el primer plano, tirada en el bosque, rameada, atravesada por un montón de emociones en ese momento, que Atena también estaba atravesando un montón de emociones en ese momento, que me fueron inevitables como enlazarlas, digamos. O sea, en ese momento Atena estaba atravesando cosas muy fuertes y me tocaba hacer una escena muy fuerte de Guadalupe, que, o sea, para mí resultó tan fuerte porque fue la primera vez que yo me vi tan cerca mi cara y tan cerca la expresión de mis emociones, que nunca me había visto, porque bueno, todo bien, uno no sé, se larga a llorar y se mira al espejo y llora un poco más, pero no es lo mismo expresar todas las emociones completamente con la cara, o sea, realmente como esto de darle al espectador a que también pueda pensar lo que vos estás pensando o lo que vos estás sintiendo, desde un simple gesto como abrir el ojo y darle al otro a pensar, está pensando tal cosa. Digamos, esto me ha parecido, yo he dicho, no, qué locura, claro. O sea, ahí entendí todo lo que tenía que hacer, como que dije, claro, en ese momento, bueno, vos me explicaste, Agu, esto, vos en este momento tenés que dejar lugar a que el espectador, y como las indicaciones fueron tan precisas,
que yo entendí todo lo que tenía que hacer en ese momento y dije, es una locura lo que estoy haciendo, es una locura porque, o sea, yo sentía, pensaba y tenía un montón de frases y cosas y preguntas en mi cabeza, pero todo lo estaba haciendo con mis ojos, con mi cara, con mi nariz, con mi boca. Todas mis emociones eran en este círculo y yo de verdad como que desconfiaba que lo pueda hacer. En un momento me vi tan metida en esa emoción que le dije a Ezequiel, le digo, amigo, necesito hacerlo ya. Necesitaba sacarme de encima de esa emoción en ese momento porque estaba como, sentía Guadalupe, Atena, todo mezclado, convulsionando encima mío. Cuando me vi después en la cámara, me quedé un montón de días pensando como, lo que estoy haciendo es una locura. Ahí dije como, wow, estoy filmando una serie, estoy protagonizando algo y me parece una locura. Eso fue la primera vez. Y después otro momento también muy, muy épico fue la escena del lago. Realmente yo no tenía miedo de ahogarme, la verdad, porque le tengo un poco de miedo al agua, pero no tenía miedo de ahogarme. La historia era que me daba mucho. Entonces yo estaba nerviosa, hacía frío, yo decía, no, no sé si me va a salir real, o sea, si me va a salir real entre el asco que le tengo a los renacuajos que hay acá abajo y meterme en el barro. Yo era como, Agustín, te metes vos, anda a caminar, a ver cuán profundo está, como corte castigándolo, porque digo, me está por hacer esto. Y yo en ese momento como que decía, bueno, o sea, fue la primera vez también, fue la primera vez que me sentía tan nerviosa y porque ya sentía que estaba tan metida y que estaba tan, no sé, como comprometida con ese personaje y atravesada por Guadalupe, que cuando Guadalupe se cruzaba con los miedos de Atena y con todas las cosas de Atena, era como que yo empezaba a dudar de todo, digamos, empezaba a sentirme nerviosa, empezaba como a, y no sé si en ese momento voy a poder hacer Atena o Guadalupe, digamos, era como, Claro. podría ser Guadalupe en ese momento y nada, también como en ese momento meterme bajo el agua, respiré debajo del agua y cuando salí era Guadalupe, o sea, Atenas no existía más. Me había olvidado completamente si me daba asco, si me daba miedo, no importaba, digamos, o sea, como que en ese momento no me importó, me disocié completamente y después también me pasó lo mismo, o sea, vi la escena y dije, wow, como que no paraba de sorprenderme de mí misma en ese momento, me pasaba eso. Y después, bueno, otro momento durísimo fue. Tengo otros dos momentos, perdón, no sé si me puedo extender con esto. Sí, todo lo que vos quieras. Bueno, otro momento fue cuando también la próxima metida al lago, que filmamos en otro lugar, que mi madre, que yo ya estaba atravesando un montón de cosas con mi madre, entonces yo, es como que justo ese día llovía, hacía frío, yo me tenía que meter al agua otra vez, Re eran difícil. las re difícil, 9 de la mañana, uno despertándose, no, sí, no, puta madre. Y de nuevo, atravesada por Guadalupe y por Atena y por la incomodidad de estar en ese lugar, más los detalles técnicos, más no sé qué, yo, la cabeza me explotó, me flipó, dije, no, no, o sea, empecé a dudar otra vez, a dudar de que si lo podía hacer, si podía hacer Guadalupe o si me quedaba con la incomodidad que sentía Atena en ese momento, de estar bajo la lluvia, con frío, no sé, empecé a dudar, como Atena estaba atravesando muchas incomodidades, dudaba que Guadalupe, o sea, tenía, como me empezaron a surgir muchas inseguridades de poder ser Guadalupe en ese momento. Y eso fue lo que como que me estalló la cabeza y caí en una crisis en ese momento, tipo llanto, llorar, así, llorar, todo el equipo técnico, una tensión, como la Atena está llorando, la Atena o Guadalupe está llorando, ¿qué está pasando? Y yo como, no, no, es Guadalupe, esperen, no puedo, no puedo, no puedo con esto, no sé quién soy en este momento. Yo hay mis múltiples personalidades. Pero bueno, lo atravesé y ya está, y pasó y dije, bueno, listo, me saqué como así como un peso de encima desde Guadalupe. O sea, Atena como que siempre en ese momento, en el momento que a mí me decían acción, como yo me olvidaba de Atena completamente y era Guadalupe. Porque también me pasó esto de que empaticé tanto con Guada y me transformé tanto en Guada que yo cada vez que a mí me buscaba el transporte era Guada, digamos, como Claro. que un poco se perdía la Atena. Sentía yo como que un poco dejaba de ser la Atena porque pasaba a ser Guadalupe. Me buscaba el transporte, yo me subía y
ya guión en mano, leyendo la escena, o hablando de esto, o el vestuario, ¿qué me toca hoy? Yo ya no era Atena, digamos, o sea, ya era Guadalupe. Eso me pasó todo el tiempo, digamos. Y después otra escena que también me flipó la cabeza y las emociones, y me pareció súper sanador, y nada, no sé, todavía sigo procesando esa escena, la escena de la fogata con mi madre, que fue la primera vez que yo empecé, o sea, que en el trayecto de la charla que tengo con ella, yo empiezo a decantar en mi cabeza, al margen de lo que yo le decía a ella, al margen del guión que teníamos de la charla, con ella habíamos tenido tal conexión más allá, o sea, como Lila y Guadalupe, Atena y Natalia, digamos, o sea, también en paralelo a Atena y Natalia, o sea, yo sentí una energía muy zarpada con ella, entonces me pude conectar como Guada y Lila muy fuerte, y en el momento que yo estaba como haciendo el guión con ella, en esa escena, en mi cabeza pasaban toda la información que Guadalupe tenía de todo lo que venía atravesando. Entonces yo me vi completamente atravesada por esas emociones, cargadísima de toda la historia que tenía y entendiendo como, claro, o sea, claro, cómo no sentirme así. Como que me ha atravesado toda la historia de Guadalupe en ese momento, como que fue un cierre, fueron uno de los últimos días de filmación, el último día de filmación con ella, pero ya estábamos en las últimas semanas de rodaje, entonces a mí ya también me estaba cayendo toda la historia de Guadalupe, ya Guadalupe tenía muchísimo peso, y ahí también fue como, wow, qué locura esto, lo que estoy viviendo, digamos. Fueron escenas que me marcaron un montón, digamos, un montón. Hay, hay un montón de cosas que yo pienso también con respecto a esto que vos contás, de haber estado Sí, también ahí, haber vivido procesos similares desde otro lado. sí, Y hay algo que yo vi, entre otras cosas, del lago. La escena del lago, cuando vos salís del lago, es sí, posterior en la historia a cuando entras al lago. Pero la sí, Guadalupe que entra al lago y la Guadalupe que sale del lago son personas absolutamente diferentes. súper Por esto que diferente. vos contaste, porque salir del lago fue una de las primeras cosas desafiantes físicamente que hiciste. Y Ujú. después entrar al lago, que ese día fue desafiante para todo el equipo Sí. estaba pasando crisis internas, Sí, 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 incluyéndome, sí. Sí, sí, y, sí. y creo que esa fue la única vez que yo tuve miedo de que les pase algo a ustedes. Eh, Claro. ese lago en el Cadellal sí que era peligroso entrar, estaba yo Sí. como muy preocupado por eso, obviamente sintiéndome responsable, y la Guadalupe que entró al agua, entró una sola vez, eso cabe aclarar que esa escena se la podía hacer una sola vez porque Claro, sí. era acción hacerla y chao, Y no meterse. podíamos repetir. Sí, Eh, sí. y esa tensión también fue un montón lo que generó, entre otras cosas, esa crisis tuya y de todos. Sí. Pero me acuerdo perfecto el momento que entraste porque estaba al lado tuyo. Hay una anécdota graciosa ahí del torpedo, pero cuando entraste al agua, ¿Qué? entraste con una seguridad que a mí me dio un poco de miedo de que vayas hasta el medio del carillal de la fuerza con la que Claro, venías sí. entrando, porque Sí, era, sí, sí, no te sí. animabas a entrar, pero cuando dije acción empezaste a correr con tal velocidad y con tal decisión al agua. Sí, No sé sí. si alguien más se hubiera animado a tirarse así al carillal como te tiraste vos. A mí Ese me, día de lluvia. el día de mucho frío, estábamos temblando todo y vos te tiraste, pero muy lejos y yo me preocupé de tan lejos que saltaste y acá viene lo gracioso que desde afuera eso para mí era súper impresionante y emocionante, desde afuera Torpedo, el personaje Sí, Torpedo, me sí, dice, sí. estuvo muy bueno cuando la Atena se tiró, salió y vos le tiraste el torpedo, que es el flotador naranja ese de Baywatch. Sí, sí, Y sí. vos le Sí, tiraste el sí. torpedo y la Atena te tiró y lo corrió con la mano así, sácame eso de acá. Porque yo no sabía, porque vos Claro, tenías el agua por acá, yo no sabía si vos hacías pie o no. Entonces, por las dudas, claro, te tiro claro. eso, que lo compré para eso nada más. Y vos te Claro, paraste así, claro. y saliste con toda la seguridad del mundo de listo, ya está hecho esto. Y Claro, para ya lo mí, hice. y para mí fue sorprendente el cambio que hubo en vos desde la actriz, ¿viste? La actriz que se tiró la primera vez al agua allá en San Sí, Pablo y la actriz sí, que se sí. tiró al Cadillal en este día. Y fue como, yo digo, wow, cómo se modificó Atena. Antes y después de esta Sí, escena, sí. todo cambió para mí. Sí, sí, Y fue totalmente. impresionante. Sí, 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 qué loco. O sea, yo no sabía cómo.
claro, o sea, yo actuaba, ¿no? O sea, a mí me decían acción y yo me metía en ese mambo y terminaba la escena y era como, no, qué una locura lo que has hecho, qué increíble que lo has dado todo. Y yo era como, bueno, no sé, me han dicho acción, ¿entendés? Yo he actuado, como que no sentía yo esa intensidad porque, o sea, yo lo tenía que hacer. O sea, yo tenía que hacer esto y yo he llegado ese día y es como, no, que sí, que nos vamos a meter hasta acá, que no, yo me voy a meter, o sea, yo me voy a tirar. O sea, yo me voy a tirar, yo así, no me importa si me hace frío, yo necesito meterme ahí adentro. No sé, ya era, si me ahogo, qué sé yo, necesitaba hacerlo. Necesitaba hacerlo así, con esa intensidad, digamos, si no, no era yo. Si no, no Ah, era yo. No claro. era yo, si no, no era Guadalupe, si no, no pasaba, no pasaba. Así que sí. Sí, sí, es verdad, fue muy intenso.